Ay, niños, ay, niñas, han de disculpar la tardanza, pero entre lo que nos saludamos y entre que brindamos y entre que nos reímos y lloramos, también pues no perdemos el tiempo, lo invertimos y lo invertimos a beneficio de ustedes, ¿eh? Bueno, pues déjenme saludar esta mañana. Maestro Mauricio Merino, ¿cómo estás? Queridísimo Broso, queridos amigos, buenos días. Buenos días. A todas y a todos. Julio Hernández López, te saludo. Gracias igualmente en esta maravillosa república de Debatitlán. Eso, chica. Emilio Lezama, muy buen día para ti. Buenos días a todos, qué gusto estar aquí. Sabina Berman hoy no nos acompaña, tuvo un problema que está resolviendo y bueno, le deseamos que muy pronto salga de ese asunto. Pero te mandamos un abrazo, Sabina, y te esperamos próximamente, lo más cercano, el próximo viernes. Bueno, queridos, hay esta cuestión que se ha ido incrementando, sobre todo esta semana, notoriamente, de los villanos de todos los tiempos. Se ha culpado a varias personas, se ha responsabilizado a varias personas, se ha señalado varios casos del presente, del pasado y hasta del futuro. Pero también tiene que surgir a fuerza de escuchar tantos apellidos y tantos cargos y tantas responsabilidades posibles y tantas traiciones posibles como hemos escuchado esta semana, pero se escucha poco el nombre de Enrique Peña Nieto a la hora de las responsabilidades. O sea, se está hablando de gente de hace 2 sexenios, de hace 3 sexenios, de hace 4 sexenios, muy poca gente del sexenio anterior. Nos enteramos al mismo tiempo que el que fuera presidente de México ya vive en España, que se llevó a su jefe de seguridad, al general, que se llevó al que era el mero mero del CISEN, que se ha llevado gente muy cercana. Y a su jefa del Estado Mayor. Sí. Es que hay que... Sí. Y a la inamovible, ¿verdad? De la dama, ¿no? O sea, que a la hora de los villanos, ¿no debiéramos tener por salud mental, pregunto, que se responsabilizara al que fue el presidente, a lo mejor el más corrupto y más desaseado y el más cínico de muchos años, que no se le llame a cuentas? Pregunto, ¿debe haber perdón para Peña? No, bueno, pues ese es uno de los puntos cruciales de todo este proceso político que estamos viviendo, en el cual diariamente nos inundan con información acerca de actos de corrupción que resultan no solo vergonzosos, lamentables, putrefactos, sino además irritantes, porque es la confirmación pública de lo que todos sabíamos, pero temíamos confirmar. Y ahora, con todo el aparato del gobierno federal disponible, pues está diariamente dando a conocer este legajo de expedientes sucios y pantanosos. Pero el gran problema es que de nada sirve esto, sino para multiplicar la irritación cuando no procede un acto de elemental justicia, porque entonces se convierte solamente en un acto de cinismo oportunista, en el cual solo se están exhibiendo los actos de corrupción del pasado para justificar adecuaciones y modificaciones del presente. En algunos casos, censurando y criticando la mafia del poder de antaño, para ir construyendo nuevas mafias del poder de las nuevas facciones que son las aceptables y las deseadas. Hemos visto por eso en todo este proceso escandalosos casos de inserción de personajes sin las prendas intelectuales, administrativas, académicas suficientes para ocupar determinados cargos. El caso de CONACYT, bueno, es escandaloso, pero no solo ahí. El vergonzoso espectáculo que se está dando con la presentación de estos pobres personas que han empujado, que han soltado a mitad de la Plaza de Toros para recibir el embate de la Comisión Reguladora de Energía. Personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero es que estamos viviendo la opción preferencial por la facción.
Prefiero al que es de mi grupo, inepto, torpe y sin cartas adecuadas, pero que sea leal, que sea fiel, que forme parte del grupo. Y en ese esquema, la denuncia de la corrupción se convierte solamente en un instrumento político, mientras personajes como Peña Nieto viven tranquilamente intocados en lo que tiene mucho viso político de pacto de entendimiento del pasado reciente con el presente esperanzador. Y en el mismo circo sangriento como lo que ha pasado con la Comisión Reguladora de Energía y las ternas, famosas, que ha sido un circo romano, al mismo tiempo, Mauricio, se ha exhibido el apellido de 10 por lo menos exfuncionarios que se fueron a trabajar en traición a otras empresas para regalar la energía, el gas, el petróleo del pueblo, donde finalmente resultó que no era ilegal. No, es que no. Pero sí inmoral. Pues inmoral. Sí, llamó la atención que en ese recuento que nos hizo don Manuel Bartlett, ¿Don Manuel? Presencia del señor presidente, no apareciera Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, probablemente porque Enrique Peña Nieto no le ha dado tiempo de que lo contraten en una empresa petrolera. Yo sí quiero eximir a Manuel Bartlett de toda intención política en ese sentido. Acaba de salir, debe estar buscando empleo. Pero sí, fue algo notorio y ha sido algo notorio, ya lo dijo Julio. No lo enfatizo. No, a mí es que me quedo pensando en lo que dijo Julio, Sí. que es muy fuerte. Sí. Es decir, el manejo de la acusación moral confundido con la acusación legal. Sí. A mí sí me gustaría separar estos dos planos, porque están muy, muy entrelazados. Julio asegura que esto es un argumento, si te estoy siguiendo bien lo que dijiste, para cobijar la reproducción del mismo esquema de reparto del botín, para decirlo en otros términos. Decía, acuso a los anteriores y reproduzco lo que los anteriores hicieron, repartiendo puestos a los míos, a mis amigos que son buenos y que son moralmente superiores. Aceptables, sí, Superiores siempre. Bueno, de ser así, estamos ante un problema mayúsculo, porque resulta que la corrupción no se elimina, lo hemos dicho hasta la náusea ya, solamente metiendo a la cárcel a los peces gordos. La corrupción es un sistema, otra vez. Ese sistema está basado en la captura de los puestos, los presupuestos y las decisiones. La corrupción se define así, como la apropiación de lo público para fines particulares. Sí. De toda índole, sea partidarios, privados, llevarse el dinero, colocar amigos, tener influencia, para fines particulares. Este es el ciclo que se debe romper, a todas luces. No se rompe solamente formulando acusaciones. Y de otro lado, a mí otra dimensión que me preocupa, lo de Julio habrá que ver si es así, pero si a mí en cambio lo que me preocupa, la verdad, Broso, y me empieza ya no solo a preocupar, sino hasta a incomodar, en serio, es esta idea de la superioridad moral sistemáticamente planteada ya prácticamente en todas las conferencias mañaneras del presidente. La superioridad moral se acredita con hechos. La moral, la ética, se manifiesta en la conducta efectivamente realizada, no en la declaración de los códigos que uno sigue. Alguien puede decir, yo soy muy moral porque tengo una X religión y mira, me sé de memoria los mandamientos, pero su conducta puede contradecir sistemáticamente ese código moral. Uno detecta de qué moral estamos hablando a través de los hechos. Sí. Yo quisiera subrayar este punto porque creo que es un buen dato que el presidente de la República haya combatido el huachicol, por ejemplo. Yo lo he celebrado mucho. Me parece muy bien que el presidente de la República vaya por austeridad. Esos son hechos. El resto son palabras. Dichos. Son dichos. Superioridad moral que aplasta. Parejo. Expertos, ya dijo, sociedad civil, intelectuales, partidos, medios, fifí. Todo es malo, excepto yo, excepto el presidente, que desde mi estatura moral descalifico a todos. No,
No, creo que esa es una muy mala ruta y que el presidente tiene que rectificar. Ya no es el líder social instalado en la búsqueda del voto y diferenciando a sus adversarios. Hoy es el jefe del Estado y no puede estar descalificando así a medio mundo. Y de paso, volviendo con lo de Peña, menos palabras, vamos a los hechos. No tengo ninguna duda que la búsqueda de sanar a la administración pública, por la simple proximidad del tiempo, el gobierno de Peña va a tener que dar cuenta y la va a dar muy rápido, con pacto o sin pacto. No hay otra manera de hacerlo. Hay una cuestión, Emilio, a propósito de lo que dicen Julio y Mauricio. Hay una especie de cooptación de todo lo que tenga que ver con el gobierno a partir de esa estatura moral de Andrés Manuel. No importa que no sepan, importa que él dice que la gente es honesta. Ya empezamos a ver algunos patinones, como en la declaración patrimonial, por ejemplo, donde la instrucción presidencial era transparencia total y no la hubo, ¿no? Ya estamos esperando a ver qué saca el Reforma el lunes, ¿no? Porque ya van 2 lunes y todo el mundo mucha gente empezó a vacunarse temiendo el próximo lunes, confesando antes de que saliera el lunes algo, ¿no? Incluso es su trunca carrera de Derecho, el secretario de Educación Pública, por ejemplo, ¿no? Para vacunarse. Así hemos visto lo de CONACYT, que todavía hay gente que no se recupera del desmayo, ¿no? De lo que se pretende hacer ahí, o hablando de las autonomías, o hablando de los exfuncionarios maldosos, malosos, por lo pronto malolientes, que no criminales, porque todavía no se demuestra, y estamos esperando las noticias de la Fiscalía General de la República, que quiere reiniciar todos los casos que ya estaban andando en la Procuraduría, porque todo es un asco y se tiene que reiniciar desde cero cada uno de los casos. Y en todo este jolgorio no aparece Peña. Sí, dice una famosa canción de Who, conoce al nuevo jefe, es igual que el viejo jefe. Y hay una cuestión ahí del aparato mexicano, donde más que a mí me preocupe el hecho de que, por supuesto que es preocupante traer a cuentas a Peña y a su sexenio, pero lo verdaderamente preocupante es ver cómo se va a garantizar que este sexenio no se repita lo que se sucedió en el pasado. Porque hay una constante en el aparato político mexicano de culpar de todo al sexenio pasado y entonces, de alguna forma... sin consecuencias. Sin consecuencias, limpiarse un poco las manos. Si los malos eran ellos, nosotros nos vimos en condiciones muy complicadas para poder gobernar porque se robaron todo. Y esta cadena es sucesiva. Si lo vemos, por ejemplo, un ejemplo muy específico, el gobierno de Tabasco, ¿no? Entra Arturo Núñez y dice, no, es que Granier, pura corrupción, no podemos hacer nada. Y entra el nuevo gobernador y dice, Arturo Núñez, despilfarro, demás. Entonces, la manera perfecta para justificar la incompetencia, la incapacidad y la corrupción misma. Y es un patrón que vemos cada sexenio. Siempre el anterior es el culpable de todo. Entonces, a mí... personalmente me encantaría un país donde se ejerciera justicia sobre aquellos que corrompieron o que hicieron actos que dañaron al Estado mexicano y por supuesto a la población. Pero lo que más me preocupa en este momento es la construcción de mecanismos que impidan que eso mismo pase en esto. Porque más allá del discurso politiquero de confío en Andrés Manuel porque él tiene esa autoridad moral de la cual se jacta, la única manera de evitar realmente que eso suceda es la construcción de mecanismos efectivos de justicia. Y este país tiene una deuda enorme de justicia que no puede depender de la voluntad de un hombre o del juicio de un solo hombre, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde deberíamos estar centrando el debate. Es decir, ¿por qué si la Fiscalía dice que todos los casos que han habido están mal hechos? Bueno, ¿por qué o cómo se va a hacer para que en este sexenio se hagan bien las cuestiones en la Fiscalía y no para simplemente justificar que no salga, por ejemplo, a luz lo de Odebrecht que llevamos esperando muchos años y que en México, a diferencia de otros países de la región, Ecuador, Colombia, donde han habido personas ya implicadas y condenadas, en México
nadie sabe absolutamente nada. A mí lo que me preocupa no es si Peña va a ser juzgado o no, por supuesto que es importante, pero lo más preocupante es evitar que pasen otros 6 años con los mismos actos, porque lo que estamos viendo es que más allá de lo que nos dice y nos pide el presidente de la República, esas mismas, digamos, actos y costumbres se están replicando en muchos niveles del Estado mexicano. Lo vimos en CONACYT, lo hemos visto en muchos otros lados, y creo que tendríamos que preguntarle al presidente cómo le va a hacer usted, fuera de su propia autoridad omnipresente moral, para que hayan instituciones que eviten y castiguen ese tipo de prácticas. Ahora hay otra dimensión que no hemos mencionado en esta conversación, y que es la dimensión del movimiento, del aparato político, de la construcción de alianzas que le son absolutamente necesarias al presidente a pesar del predominio de Morena. Y me refiero al PRI. Sí. El PRI está muy aquietado, está como tranquilito, ¿no? Es un fideicomiso de liquidación. No sé si es de liquidación o de conversión futura, a eso me refiero. El PRI lo veo como muy a gusto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es probable que Andrés Manuel también esté contento con la posición política que ha adoptado el PRI. Es una conjetura, me hago cargo, pero es una conjetura que ya se ha manifestado en varias votaciones en el Congreso, y que incluso está en este momento por dirimir el destino de la Guardia Nacional, que es uno de los temas más importantes para el presidente López Obrador. Entonces, si uno mira hacia atrás, cuando dice los sexenios anteriores, no, cuidado, los sexenios anteriores son 2 del PAN, que desde luego Andrés Manuel López Obrador dudo mucho que vaya a hacer ni remotamente una alianza con ellos, pero otro es del PRI, y de un PRI que está vivo, cuyos personajes principales están actuando en la vida política nacional, está en el Senado, está en la Cámara, está en organizaciones sindicales, están vivitos y coleando, debilitados, en extinción, dice Julio, no sé, pero vivitos y coleando, y que le son útiles o le pueden ser útiles al presidente. Esa alianza, el primor, decía Jacob Polensky, que decía que se oía mejor que el PRIAN. Bueno, ahí está como soterrado. Dios la ayude, dice Monreal. Dios la ayude. Y que Dios ayude a Jacob. Bueno, alguien ayúdelo. Lo que vaya a hacer el PRI, la posición que vaya a adoptar el PRI en el futuro inmediato frente a estos temas centrales, se nos está pasando inadvertido, porque el PRI juega como el PRI, es decir, no sale a medios, se cuida muy mucho, hace sus alianzas, son priistas, pues, actúan como priistas. Sí. Como el libro de Ibargüengoitia, ¿no? Sí, claro. Mira, a mí me parece muy interesante hoy la noticia que va destacada en la portada de la jornada, cuyo título dice: se negoció tapar el caso Odebrecht en la gestión de Peña. México aceptó no ejercer acción penal contra funcionarios de Odebrecht a cambio de reportes. Es una información oficial que da la nueva Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, y en la cual se establece: mañana se van a cumplir 2 años de que aquel personaje, Raúl Cervantes Andrade, quien era el Procurador General de la República, del equipo, del grupo de los familiares de los primos Humberto Castillejos Cervantes, y aquel hombre que fue de CONADE y comisionado virreinal para Michoacán, Castillo Cervantes, Alfredo, sí, ¿no? Alfredo Castillo Cervantes, que eran un grupo que se manejó en ese nivel. Bueno, pues mañana 16 de febrero se van a cumplir 2 años de que el procurador Raúl Cervantes Andrade firmó un acuerdo que luego ratificó en 2 ocasiones en junio de 2017, estableciendo que a cambio de que Brasil le diera información sobre el caso Odebrecht, el gobierno mexicano se comprometía a no ejecutar nada que implicara acciones penales, civiles ni administrativas contra los directivos de Odebrecht. Pero ¿con qué gobierno, Julio? Porque ahora está Bolsonaro. Bueno, sí, claro, estoy hablando de hace 2 años. No. Y Sergio Moro es el ministro de Justicia.
Bueno, Bolsonaro. sí. Que fue el que destapó el escándalo Así de es. Lavallato. Así es, fue hace 2 años, ese es el punto, fue hace 2 años, eso se mantiene, es un compromiso del gobierno mexicano y eso implica una forma de protección contra Quique Peña Nieto y contra Emilio Lozoya Austin, el entonces coordinador de Acción Internacional o Asuntos Internacionales de la campaña de Peña Nieto, a quien le dieron $4 millones, o esa es la acusación documentada en el proceso judicial brasileño, $4 millones cuando estaba en campaña. Si esto se comprobara, el PRI perdería su registro porque una de las causales es el hecho de que reciba financiamiento de extranjero. No, relájate, va a ir al INE, eso lo decide el INE. No. Dudo mucho que pierda su registro, sí, como no. Espérame. Podría perder el registro, sí, claro, por eso votan a Santiago Nieto. Eso lo decide la Suprema Corte, no el INE. No, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral. Por eso, el Tribunal Electoral es parte de la Suprema Corte. Era una broma. Del Poder Judicial. Era para que te relajaras, va a ser muy difícil que no, se es que no es tan sencillo. El registro por el PRI. Bueno, si el puede PT ser. todavía Pero es por eso que votan a Santiago Nieto. Así es, claro, sí. Digo, ahí es parte de toda esa historia de este libro que escribió Santiago Nieto, que es muy interesante por los detalles de todo lo que viene ahí, sin filias y sin fobias. Pero ahí están los signos de esos entendimientos y de la protección a algo que, como decía Emilio, a nivel latinoamericano ha tenido castigos, vicepresidentes, presidentes en la cárcel, y en México tenemos a Peña Nieto sentenciado a vivir en una gran residencia en Madrid. Y además, como decía Emilio, esto lo hemos visto sexenio tras sexenio tras sexenio. Y sí es cierto, hay un modus operandi en donde le echas la culpa al que pasó sin tocarlo. Jamás tocándolo. O sea, queda como una guerra, una batalla florida. El que digas, todos ellos se echaron a perder el país, pero ya llegamos nosotros. Y no pasó nada, absolutamente. Sería maravilloso, como un parteaguas histórico real, que quien llega con más de 30 millones de votos haga pagar a uno de los protagonistas más notables del desastre nacional. Vamos a ir a un corte y regresamos porque hay tanta ropa que lavar. ¡Venga! El aire libre es para disfrutarlo. Esta semana en Aire Libre. Viernes, 6 p.m. B-Clip, 8 p.m. Underground Resistance desde el Carnaval de Baidora. Sábado, 4 p.m. Worldwide FM desde el Carnaval de Baidora. 10 p.m. Inverted Sides. Domingo, 9 a.m. Worldwide FM desde el Carnaval de Baidora. Esta semana en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Nuestra misión es descubrir la nueva música de México, Latinoamérica y el mundo. Un lugar donde John Coltrane, Lou Reed, Can y Fela Kuti hacen el eclecticismo total. Porque hay que regresarle la música a la radio. Soy Martín Delgado y todos los días de 11 a 2 de la tarde voy a estar en vivo aquí, en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Todas las ciudades contenidas en nuestra ciudad, con quienes la hacen posible en la mesa de la discusión. De lunes a viernes de 9 a 11 a.m. por Aire Libre. Medita México presenta todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana, en vivo, la meditación de Aire Libre, 105.3. La nueva radio de la Ciudad de México. Vamos.
Debatitlán por aire libre. Seguimos en Debatitlán, niños y niñas. Emilio Lezama decía, sí, yo también estoy preocupado por lo que dice Mauricio, por lo que dice Julio, pero hay otras cosas que me preocupan. Y el tenor de las cosas que están sucediendo, lo que está pasando, el sistema que se está creando, parece que lo que más llega a dar en estos primeros, vamos a llamarles 80 días, parece ser incertidumbre. Eso es lo que se está sintiendo, más allá de lo que pueda hacer lo mediático o el show. Es decir, a la hora de aterrizar las cosas, como lo que vimos en CONACYT, en la Comisión Reguladora de Energía, o hablando de las autonomías, o de lo que de pronto dice Andrés en las mañanas, que retumba todo el día y que hay que cambiarle el sentido al otro día, como lo del INAI el INAI y Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Fue el INAI el que no quiso que se abriera la información. Oiga, presidente, fue al revés. Sí. O sea, ese tipo de mensajes también dejan mella, Emilio. Sí, por supuesto, porque tenemos a ver un presidente que justamente en sus conferencias matutinas sienta la agenda de todo el día y muchas veces parece que está platicando en el café de la tarde, de las 5 de la tarde con las tías, ¿no? O sea, es una cosa y empieza a platicar y a repartir insultos, golpes, o sea, decide quién es el bueno, quién es el malo, cita la Biblia en un estado laico. A mí me preocupa mucho sus recurrentes menciones de Dios, del Nuevo Testamento. Y entonces, de pronto, el país parece que está a la merced de la improvisación. Y a mí lo más preocupante de todo me parece, Broso, si recordamos cuando llegó Vicente Fox a la presidencia del 2000, ¿no? Que había toda esta energía de cambio, que había mucha esperanza, que la gente estaba detrás de él, quería creer en él, ¿no? Y sin embargo, desperdició toda esa oportunidad histórica de cambiar en el momento en que decidió no ir tras un sistema de justicia real, en el momento en que decidió que la impunidad iba a ser la parte que iba a continuar, digamos, el legado del prismo en impunidad, que no hubo realmente cambios ni casos abiertos nuevos sobre el pasado. Me parece que Andrés Manuel está repitiendo de alguna forma ese error histórico de Vicente Fox, en el que tiene toda la aprobación que necesita para poder por primera vez cambiar esa historia de México, cambiar ese sexenio tras sexenio, culpar al anterior, pero sin meter a nadie al bote, porque tememos que el siguiente lo haga por nosotros y nosotros lo hicimos del pasado, y está más bien creando un sistema de político que gira en torno a su propia decisión, a su propio entendimiento de las cosas, y que de tal forma nadie más puede interpretar ni participar de él. Entonces, el Rey Sol. Es un Rey Sol, pero se le va a acabar el Rey Sol. Eso históricamente lo hemos visto con Vicente Fox, lo vimos con Peña, que llegó con sus reformas y empezó a subir su popularidad, y le duró 1 año, 2 años. En el momento en que Andrés Manuel deje de tener esa, digamos, pues esa fuerza popular que tiene en este momento, yo creo que vamos a estar, si no cambia, digamos, en los próximos meses, vamos a tener un grave problema, porque entonces, ¿cómo vamos a crear justicia? ¿Cómo vamos a crear política pública más allá de Andrés Manuel? ¿Me dejas hacer un comentario, Emilio? Sí. Es que yo, sin embargo, sí me gustaría, por lo menos poner una objeción a esa analogía con Fox. Sí, por muchas razones, ¿no? Hay un océano de diferencia entre... O sea, me cuesta mucho trabajo escuchar que se le compare a Andrés Manuel con Vicente Fox por todos lados. No, me cuesta mucho trabajo. Y añado una... Pero esa es mi tesis. Aunque en el 2000 sí había una gran expectativa. Sí, pero es muy distinto. Deja de poner dos tesis nada más para ser combatido. No estoy comparando a los dos, estoy comparando el momento político en el que llegan. Abro mi pecho a vuestras balas, compañeros, pero déjenme hacerlo. Yo que no traje balas. No, pues ahora lo vas a sacar. Yo sí traje pecho. No, es que... A tu edad eres el único que tiene balas, mi querido Emilio. Me están albureando aquí. Usted perdone, pero yo sí, en materia de combate a la corrupción, yo sí creo, así lo afirmo sin dudarlo, que Andrés Manuel va en serio.
Yo sí creo que Andrés Manuel está diciendo la verdad cuando pone en el centro de los cambios que quiere llevar a la práctica el combate a la corrupción. Sí le creo al presidente en esa materia, franca y directamente, que no haya ninguna duda de mi posición. Pero tú que eres El de asunto es mecanismos otro, y estructuras. déjame terminar la idea. El problema es otro. El problema es la manera en que lo está haciendo y la manera en que está creando este contexto de polarización, de encono en las sociedades, calificando a todos. Volviendo a lo del INAI, por ejemplo, era tan fácil como decirle, nadie lo hace, porque le tienen pánico, ¿no?, al presidente. Además está creando miedo, y eso es una muy mala idea en un jefe de Estado. Pero era tan fácil como decirle, señor presidente, eso que usted dice no puede ser, porque el INAI no tiene facultades para prohibir que se emita información, no está en sus facultades eso. El INAI solo puede exigir que se abra. Si un funcionario, si una dependencia quieren dar a conocer información, no pasa por el INAI, punto. O sea, de entrada, acusar al INAI de que haya cerrado es técnica constitucional, legal y políticamente imposible. Fíjate que a mí me llama la atención porque lo que planteas es un debate bastante profundo. Cuando las virtudes personales utilizadas para ganancias políticas se convierten en lo contrario. Estoy de acuerdo. O sea, la honestidad y la lucha acuerdo. contra la corrupción pueden ser convicciones personales, morales, pero si se convierten en instrumento de apropiación y de procesamiento de poder... No, el problema es cuando la lucha contra la corrupción está tocada por el manto divino, digamos. Si tú estás de este lado, eres honesto. Si estás del otro, eres corrupto. Contra mí. Pero es ahí, Mauricio, donde yo difiero contigo. Tú dices que tú crees que Andrés Manuel tiene realmente el interés en combatir la corrupción. De veras lo creo. Yo el matiz que pondría es, yo creo que Andrés Manuel tiene la intención de combatir la corrupción como él la entiende. Y ese es el problema, que él siente que tiene la capacidad de decidir sin que haya ninguna definición que pueda aplicar a todo mundo, al azar, qué es algo corrupto y qué no es corrupto. Entonces ahí es donde a mí me parece que eso no es la corrupción. Es un tema de una acepción personal de la corrupción. Y ahí eso es lo preocupante. A ver, la corrupción tendría que estar establecida. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se define? ¿Y cómo se procesa? Y Andrés Manuel tiene apropiarse de lo público. Es que no hay tajantes definiciones de lo que puede entenderse como una corrupción o algo. Termina siendo parte de un proyecto y un programa político como el que bien o mal ha presentado Morena con su plan alternativo de nación, en el cual han incluido un programa de trabajo al cual López Obrador, ganador de las elecciones, se atiene a ese programa y lo ejecuta conforme a su visión personal. Ya tuvimos el otro día una discusión muy amplia sobre esto. El gran problema del presidencialismo mexicano, faraónico, excesivo, con una concentración terrible de poder, es que se elige a una persona para que ejecute la política que propuso ante los electores, y si esos electores le dan el poder, ese presidente de México tiene la capacidad de interpretar y ejecutar en el marco constitucional, claro, interpretar, que es muy laxo, que permite mucho. ¿En el marco constitucional o no? No, pues es que el presidencialismo tiene facultades metaconstitucionales. Sí. Ese es uno de los puntos, que tiene facultades que van más allá de lo que explícitamente. Las leyes mexicanas siempre tienen la salida en la cual, si esto es así, asá y asá, pero en caso de alguna interpretación que deba realizarse, se deja siempre un terreno laxo, un terreno abierto para que pueda haber... Pero no tanto, Julio, estarás de acuerdo conmigo, como el debate sobre Odebrecht y la transparencia de los papeles. Es un hecho inequívoco, sin interpretación posible, que si PGR o la Fiscalía deciden publicar los papeles, lo deben hacer, no hay restricción constitucional, este gobierno al contrario, el principio constitucional es el de máxima publicidad. El INAI no se puede oponer a eso, punto. No se le puede culpar al INAI de ocultar lo que ocultó la PGR. Pero también el principio de seguridad jurídica. Y aquí el punto es, este gobierno tiene que respetar el acuerdo que firmó el representante del gobierno mexicano anterior, Raúl Cervantes Andrade. No, claro que no. Por supuesto que no. Y entonces, ¿este gobierno puede desconocer acuerdos anteriores? Sí, porque son acuerdos
anticonvencionales ¿Quién lo y va a definir? anticonstitucionales. Pero ¿quién es lo lo va a que hay que definir? ver, es por parte del Estado, es como el Estado pidiéndole perdón a Lidia Cacho. a Lidia Cacho, pidiéndole perdón, un acto de Estado, algo que no hizo este gobierno. Así es. Pero pero responde por el Estado. ¿Hasta dónde llega el compromiso que hizo el Estado mexicano o el gobierno mexicano con los brasileños para tapar o destapar? No, técnicamente, perdón que me vaya por ahí, no vaya a ser descalificado por experto, por el presidente, por todos. Tienes que ir allá a levantar la mano en la pero mañana. que no, pues Mauricio Merino, conservadores, de mi propio neoliberales, medio, ¿no? Porque no entendió el señor presidente, dicho sea de paso, Claro. que todas estas decisiones, todas estas acciones eran para acotar al presidente Peña Nieto en su momento, Calderón en su momento, Fox en su momento, no para respaldarlos, pero ese es otro debate. Como Ahora, diría el propio presidente, eso sí caliente. Pero Pero técnicamente hablando, perdón sí, que sí. diga esto, de ninguna manera un convenio entre dos países puede contradecir el principio constitucional de máxima publicidad. ¿El de allá o el de acá? Acá, punto, Bueno, ¿y no se allá? puede. ¿Y Brasil? No, ¿Qué va a no, decir? pero la información que hoy tenemos en Sí. México, punto, se tiene que abrir. Uno, Ahora no bien. se puede culpar al No, INAI no, porque no. es mentira. Pero la discusión no es Dos. sobre la publicidad de la información, Pues eso está- sino sobre el convenio para que no haya sanciones penales, administrativas o civiles Por eso contra es ridículo. directivos ¿Cómo de vas, Odebrecht. Julio, a eso me estoy refiriendo. ¿Cómo vas a hacer un convenio para no Por eso. cumplir la Constitución? Eso es ridículo. más allá de los convenios, hay candados que dejaron muy bien puestos entre la defensa, entre las distintas defensas de los grupos y la PGR de ese entonces. Sí. Candados que son inamovibles por el nuevo gobierno y la nueva fiscalía, porque aplica igual. Pues la ley. Es la ley. Y entonces hicieron esos candados donde difícilmente vas a poder abrir lo que ellos cerraron por las dos partes. Candados Bueno, políticos. y hay candados, o sea, de hecho, jurídicos, el administrativos, por eso el INAI justamente Por ha eso sido puede abrir. rechazado, Sí, pues porque sí. el INAI lo que ha hecho es solicitar que se abra el expediente de 3 Odebrecht y ha sido negado, ¿no? Porque hay también candados administrativos, pero aquí es donde insisto en la parte que yo esperaría que Mauricio estuviera más insistente y que ahora parece menos, que es la parte institucional. El problema Está es... provocando, Emilio. Sí. El problema Todo es- por el Es que rating. él sí tiene balas. güey. El problema es institucional, es decir, si tú no tienes las reglas claras de cómo se va a impartir la justicia en un país y qué es un acto de corrupción y no lo es, entonces justamente quedas vulnerable a este tipo de acuerdos, convenios y demás. Y lo platicamos en el bloque anterior. Si hay un pacto o digamos una ayuda recíproca como parece que lo hay entre el PRI y Morena, porque el Morena necesita el PRI en ciertos casos en el Congreso, entonces, bueno, seguramente habrá algún tipo de pacto político en el cual se establezcan las cláusulas de esta mutua ayuda. Me imagino que seguramente podría haber, especulo aquí, cuestiones que tengan que ver con una cierta impunidad de actos pasados. Por eso, pero Ahora, nos estamos volviendo locos. ¿O ¿Qué pero- pasa? ¿Se dan cuenta de lo que estamos discutiendo? Déjame acabar. Entonces, el problema es cuando no están claros los procesos y las instituciones de impartición de justicia, estamos a la merced de que cualquier gobierno, sea el pasado, sea o sea cualquiera, puede establecer convenios, amistades, pactos con grupos políticos internos o externos del país y que no haya ninguna institución que pueda sancionar cuando estos convenios o pactos son anticonstitucionales. Entonces deberíamos de estar hablando de la creación de un sistema de justicia que fuera más allá de la figura presidencial y que fuera más allá de las figuras políticas partidistas de este momento. Mira, los A ver, convenios... porque si no, No, mi querido es que estamos Mauricio locos. está- Los déjame decir una convenios- cosa, mientras a ver, no pues. haya castigo a la corrupción, mientras no haya procesamiento, mientras todo quede solamente en declaraciones Sí, hombre. mañaneras Sí, o en está bien. postulados de conferencias de prensa o boletines de prensa, esto solamente es un acto político. Y diría yo una cosa, yo también creo que López Obrador va con una convicción personal contra la corrupción. Sí. Llegó por la lucha Sí, sí. ciudadana contra la corrupción. Y no es Fox. Su base política es
la lucha contra la corrupción. Tiene que seguir en ese sentido, pero tiene que complementarlo para que no quede solo como una treta o un bagaje político. No, yo estoy con Julio en eso, absolutamente de acuerdo, pero que quede claro, no se puede decir solo voy a combatir la corrupción por la moralización desde mi pedestal de superioridad al país, poco a poco. Es lo mismo, si lo miras con cuidado, es el mismo discurso de la corrupción como asunto cultural. Vamos a moralizar. Es cosa de cultura. No, sí. pues no. Vamos a cambiar las circunstancias renovación y vamos a moral de Miguel de la castigar por Madrid. esto. Ahí estamos La de acuerdo. corrupción somos todo. así Insisto, es. son los hechos, no el discurso moralizante, los hechos. Y Ya, pero a ver, solamente para no dejarlo pasar, me da lo mismo lo que hayan convenido con los brasileños. Bueno, pues es que no depende de ti, de mí. No, pero sí para ¿Pero por qué te da interpretarlo. lo mismo? Porque no se puede, es una locura. Un país no puede convenir con Conociendo otro a los país. mexicanos y a los No se puede, brasileños. será. Mauricio, la legalidad Entendámonos, se tú puedes retuerce a pactar gusto por de quien abajo quiere. de la mesa Sí. todo lo que quieras. Sí. Una vez que alguien lo sube a la mesa, como ya sucedió, y entiendo que la fuente es la propia Fiscalía General de la República, solamente que estuvieran locos, van a subir a la mesa la revelación de ese convenio con Brasil, de ser así, para luego intentar cumplirlo. Eso es lo que estoy diciendo, es ridículo ese Podría, argumento. pero podría ser. No, hombre, no, es ridículo. Tú subes a la mesa, publicitas un convenio y dices, vamos a subirlo a la mesa para seguir cumpliendo algo que es absolutamente ilegal. Oye, Bueno, pero no como lo dicen los subieron, sabios. no lo subieron a la mesa, nada más lo destaparon. Bueno, claro. pues Decía, para eso. Pero Pero como no lo dicen los subirá. sabios, ¿para qué Pero discutimos entonces- si nos podemos agarrar a trancazos? Exacto. Pero, Mauricio- ¿para qué nos atoramos en esto? Oye, Hay no te claves, otro tipo Mauricio. de... Sí, Oye, sí, pero llegamos también a unos Vamos para puntos adelante. que son muy, muy delicados. O sea, todo esto es muy interesante y los sistemas y los usos y costumbres. Pero las lunas de miel se acaban. Sí. Tanto para Fox como para Andrés Manuel se acaban las lunas de miel. Pero esta está siendo larga, ¿eh? Bueno, van Llevamos apenas 4 80 días, sí, ¿eh? sí, Ah, sí. hay lunas de miel que han durado 1 año, año y medio y 2 años. Mira, yo apenas ya- van 80 días. Aquí la cuestión es decir, ¿qué tal si sí hay una negociación o pacto para no tocar al gobierno anterior? Bueno, pues Es que se esto considere. ¿qué tal Te sirve propongo la extraordinariamente? metáfora del noviazgo y el matrimonio. Ajá. Porque luna de miel entre el PRI y el gobierno. ¿Por qué no pactamos eso para como argumento? Por ejemplo, la Guardia Nacional. Probablemente Pero el la compromiso- Guardia la Nacional, Guardia Nacional. se compromiso firma de el López. matrimonio, firmada la Guardia Nacional y entonces empieza En el mismo otra momento, historia. en el mismo momento que la oposición podría unificarse, unirse, para tener algo de luz y notoriedad a propósito de la Guardia Nacional, Sí. podríamos ver la revisión de lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde a lo mejor Miguel Ángel Osorio Chong subiera a la tribuna a decir, estamos con el presidente, estamos con el plan del presidente porque estamos por los niños y por las madres y por las familias, y por eso votamos con ellos. Sí, Claro. sí, sí. Mira, déjame decir sí. dos hechos concretos. Este gobierno dijo que la lucha contra la corrupción era del 1 de diciembre Sí. hacia adelante, que hacia atrás no había que ver porque nos convertiríamos en estatuas de sal. Lo que está hablando de este acuerdo de hace 2 años es algo que encajaría perfectamente en el discurso de este gobierno de decir, pues eso se arregló ayer. Dices antier, que lo dejemos esto se atrás y arregló". vuelve sobre el tema, Julio. No, es que me parece que esos son los hechos políticos concretos y que la legalidad mexicana ha sido siempre materia fundamental para el retorcimiento y el arreglo. No hay una legalidad La deificada ley sirve que para podamos decir decir. dónde empieza la negociación. Así es. Y respecto a la luna de miel, tomemos en cuenta que hoy va a ser la primera ocasión en que un presidente de la República visite un pueblito de 6,000, 7,000 habitantes que es Badiraguato. Ujú. Hoy va a Chapo. estar López Obrador y supongo que irá sin el aparato bélico de protección que debería de merecer una estancia Sí. ahí. Hoy va a estar y ahí va a empezar a construir o a fortalecer este discurso del asistencialismo contra el narcotráfico, el reparto de construcción de una universidad, carreteras, empleo. Pero es un día importante porque ningún otro presidente de la República se había atrevido a ir ahí, que es la cuna no solo del Chapo Guzmán, sino de los apellidos más connotados narco. del mundo del narcotráfico. Sí, Hoy y López Obrador en nuevamente Badiraguato. es una cuestión, me parece, simbólica. Y ahí es donde yo difiero con Mauricio, porque creo que se contradice. Decía, y te cito, Mauricio,
hechos, no palabras, y luego dice al mismo tiempo que él cree que el presidente está convencido de que hay que luchar contra la corrupción. Sí. Yo creo que el No tema veo la justamente contradicción. es que, porque no hay hechos. ¿Cómo no? ¿Pero no te enteraste de lo del huachicol o qué, qué país vives? No, a ver, el huachicoleo es una forma muy particular de Pásate la corrupción. para acá, para que Es una forma muy particular. No veo hechos, pues se perdió un mes de vida del país, Vente le para acá. pasó en blanco. No, Pues el huachicoleo. sí, a ver, el huachicoleo es un caso particular de corrupción. Así de la misma manera en como en otros sexenios se fue contra el sindicato de profesores, contra el Bester, contra el Quinazo y demás. Atacar la corrupción significa crear un sistema impermeable a cualquier acto de De acuerdo, corrupción de en acuerdo. cualquier tipo de institución. Eso es donde yo no veo los hechos. ¿Cómo no? Para el sindicalismo, Ah, ahí está Napito ya creando la CTM de la Cuarta Exactamente. Y con el señor Esparza al lado, Sí, como los claro, paladines claro. de la clase obrera. Así Insisto, en los hechos no lo veo tan claro. Y eso es lo que a mí me preocupa a largo Y también son estos 80 días. Parece que han pasado 2 años. la vuelta al mundo en Y 80 no es cierto, días. son 80 días o menos, donde con esta velocidad trepidante, parece que han estado pasando 2000 cosas. Y podemos ya a estas alturas, evitando la velocidad que nos provocan desde el primer día, decir, mira, no ha pasado tanto. Porque además, como ha habido cosas afortunadas, ha habido muchas desafortunadas. Y nada más para mencionar lo de la Guardia Nacional y para que sopesemos un poco el asunto, acabamos de ver cómo Alejandro Madrazo Sí, acaba de gran dar intervención, Un tremenda revolcada. gran intervención Un de idem. Alejandro. Exacto, un idem a lo que había dicho el presidente esa misma mañana. Gran intervención El de presidente miente con todos los dientes y lo probó y lo demostró con una forma impecable, ¿no? así es. Elegante, puntual, Así es. impresionante. Y esto también deja ver la situación también del presidente con el tema de la militarización, que de todas las broncas que podemos tener encima de una mesa es de las más graves. Fíjate, es no solo la militarización, sí, es gravísimo. Gravísimo y da la impresión de que se niega a rectificar. Así es. No solo no va a rectificar, hay un estilo de Andrés Manuel, déjame ponerlo en estos términos, del señor presidente, en donde recibe 1 y devuelve 2. ¿Te das cuenta? sí. Cada vez que él se siente desafiado, en lugar de dialogar, entender, rebota 2. No hay puentes. No hay puentes. Y entonces el ejército ya se volvió el constructor Del de aeropuerto de Santa aeropuerto de Lucía, Santa que va a ser Sedena- controlado por ellos. Sedena SADCB. Y el beneficiario del negocio del Y aeropuerto, el beneficiario porque las ganancias del son aeropuerto. para ellos. Parece que además el ejército está llamado a distribuir medicinas. Es decir, Pues ya el- las distribuía en el Sinaloa y en ejército- varios lugares. Bueno, en el DNT. Esas no son medicinas. es otro Ah, tipo de perdón, esas no son medicamentos. No son Es que en medicinas. mis tiempos se hablaba de farmacia y droguería. Son otras dolencias. No, fíjate, de veras, Otro es tipo de preocupante. El ejército es un aparato efectivamente disciplinado que sigue las instrucciones del señor presidente. Y el señor presidente parece que está prefiriendo usar el ejército para cosas que debería ser la administración pública tradicional y está empoderando cada vez más al ejército. Sí hay un riesgo altísimo en esas decisiones. Ahora, yo quisiera, el escenario es complicado, es nuestra obligación, y creo que lo hacemos bien, puntualizar los aspectos negativos, los procedimientos equívocos, las designaciones elaboradas de manera reprobable. Pero también creo que debemos de tener muy claro que en este hartazgo, este pantano, esta suciedad heredada durante tanto tiempo, resulta un aire refrescante el que se ventilen los actos de corrupción y el que haya un político por primera vez, que es López Obrador, que está enderezando con su visión personalista, facciosa, cuasi religiosa, providencial, mesiánica, caudillesca, como queramos, pero finalmente es un hombre que está exponiendo el grave cáncer que tiene la sociedad mexicana y que está provocando
proponiendo acciones en contra. Lo del huachicol fue una apuesta terrible porque afectó la estabilidad cotidiana, de lo cotidiano, de la vida normal de la gente que sale a cargar su gasolina para cumplir sus obligaciones. Y a pesar de eso, la gente aceptó y apoyó ese proyecto porque en el fondo hay la expectativa de que esa lucha contra la corrupción sea bien llevada por alguien que por las razones personales que sean o políticas, sí está emprendiendo una lucha seria, fuerte contra la corrupción. Sí, estoy de acuerdo con lo que haces, como a los niños, nomás cámbiame el modito. Y lo dijimos desde el primer día. No sabemos si va todo a resultar a mejor o peor, pero es muy sano para la salud mental que pasen cosas diferentes. Claro. Eso definitivamente. Pero también yo acompañaría esta reflexión de Julio con lo que dijo justamente Alejandro Madrazo Layú. Señalé los errores y las omisiones de Calderón y de Peña. Y nunca voté por ellos. Por Andrés Manuel voté 3 veces. Tengo 3 veces la responsabilidad de señalar sus omisiones y sus errores. Claro. Y creo que el espíritu, el mejor espíritu que podemos tener entre nosotros que estamos ocupados en las cosas del diario y las extensiones, es ese ánimo. Es decir, qué bueno que sucedan las cosas. Y también subrayar las cosas que se hacen bien. Y también consignar las que se hacen mal, porque empieza a haber mucha autocensura. En general, empieza a haber una gran autocensura, temiendo la reacción del nuevo gobierno y su aparato. Creo que es momento para hacer la invitación que nadie caiga en la autocensura. Hay rijosidad, hay roces, sí los hay, creo que es normal que los haya, pero no llegar, por lo menos nosotros y a los que podemos llegar, a la no autocensura, a decir las cosas pero como sí a los roces, dicho, ¿no? Y la rijosidad con Emilio, por ejemplo. Si hay roces, son broncas ¿sí me personales autorizas? que ustedes arreglan. Eso sí me autorizas. Si tú tienes roces con gente que echa bala. Sí, son roces. Yo no autoricé esos roces de roces. juventud. Roces de juventud. Así es. Y bueno, que nos vayan saliendo los granos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Emilio Lezama, hombre armado. Muchas gracias a todos ustedes. Julio Hernández López, te abrazo. Gracias, igualmente, Broso. Mauricio Merino, gracias como siempre. Broso. Chamacos, quédense con Ilana Sot. Nosotros regresamos el lunes a las 7 de la mañana. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!